espacio dinámico e interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche por aquí, por Twitter. No te lo pierdas. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @carboneljuan. Te esperamos. Saludos, bienvenidos a este espacio, como cada semana, al espacio de Juan Manuel. Y si usted escuchó ese audio, quiere decir que está en el espacio de Juan Manuel Podcast. Cada semana con temas interesantes, invitados interesantes, un espacio democrático donde todos tienen la capacidad de interactuar, de hacer las preguntas y los comentarios que deseen. Y hablando de participación, yo quiero, antes de iniciar, darle las gracias a los patrocinadores, los que hacen posible este espacio, los que creen en este contenido. Este espacio llega gracias a Hermes Traducciones, las puertas a los idiomas, con nuestro amigo José Luis Matos a la cabeza, en el 829-340-5139, patrocinador oficial de este espacio, el espacio de Juan Manuel, y también a Grupo Loma Caribe, que también es transporte Loma Caribe a nivel nacional, todo lo que usted necesite en supervisión, construcción, materiales, todo lo que usted necesite a nivel de eléctricos, plomería, pintura, transporte, todo lo hace en Grupo Loma Caribe, Transporte Loma Caribe, patrocinador oficial de este espacio. Y también gracias a Todo Techo Punta Cana. Si usted tiene una filtración en Punta Cana, en Santo Domingo, en Puerto Plata, donde sea, usted solamente contacta a nuestros amigos de Todo Techo Punta Cana RD. Tenemos unas ofertas, unos % de descuento en instalación, perdón, en instalación de malla impermeabilizante, también en el elastomérico, el impermeabilizante elastomérico. Usted solamente nos contacta y se le dará el precio especial. Y si usted dice que lo escuchó aquí en el espacio de Juan Manuel, tendrá todavía un % mayor de descuento. Sin más, quiero dar las gracias a todos los que están por acá. Un saludo a todos los que se han dado cita, al ingeniero Horstenson, a Catherine, a Luisa, a Eligio, que está por acá, Scarlett, Juan, Ariel, Daniel, Manzano, a todos. Muchas gracias por estar por acá. Hoy tengo un invitado especial, una persona que vi recientemente su participación en el programa La Respuesta con Lisette Selman y también el amigo Víctor Casanova. La mirada, Juan, la mirada. La mirada, perdón, la mirada, la perdón. Respuesta era otro programa que tenía antes, la familia Castillo. Sí. Bueno, una mirada y una respuesta, entonces. La mirada, que es en Radio Televisión Dominicana, en RTVD, donde donde mi amigo José López, el ingeniero José López, tuvo una participación con relación a una noticia, una información que salió sobre el deterioro de la columna de la línea 12 del metro en Santo Domingo, específicamente. Entonces yo quiero iniciar con eso y darte la bienvenida, José. Y como tiene el título de este espacio, ¿qué pasó con esa columna en la línea 12? Y bienvenido, hermano. Muchísimas gracias, buenas noches para todos, de verdad. Agradezco la invitación de Juan Manuel y de Edward. Y en cierta medida quiero decir que me siento reivindicado, ¿verdad? Yo sé que los arquitectos puede que este espacio le genere un poco de molestia, porque las columnas nunca habían generado tanta atención. Entonces creo que se le está haciendo justicia a las columnas, ¿verdad? Claro. Bueno, ya fuera de jocosidades, ¿verdad? Porque yo siempre trato de manejar los temas. Yo conversaba con Juan Manuel y yo le decía que yo trato siempre dentro del esquema que yo manejo de jocosidad, pues obviamente hay respuestas que son más o menos graciosas y hay otras que sí son más enfocadas en llevar orientación. Llevar orientación sobre todo con respecto a los temas que nosotros manejamos, que es el sector de la construcción. Y en el caso en específico de este proyecto del metro, o sea, ahora estamos enfocados en la situación de la columna o de las columnas, porque siguen apareciendo videos, cada día que pasa aparece un video nuevo, pero realmente es una situación que nosotros venimos advirtiendo. Nosotros participamos junto al arquitecto Rafael Santos en un programa llamado Infraestructura TV los domingos a través del canal Hilando Fino.
Y nosotros tenemos desde el inicio del proyecto advirtiendo una serie de situaciones que con el tiempo, obviamente, lo que ha ido sucediendo es que han ido evolucionando y que ya se están viendo las muestras de muchas de esas cosas que nosotros comentábamos. Para responder directamente la pregunta, ¿verdad? Y obviamente dar inicio a cualquier intercambio de opiniones, lo que ha sucedido con esa columna del metro, yo insisto que aunque ha generado atención de la prensa y de la ciudadanía, yo insisto que es algo inclusive más preocupante que lo que se ha tratado de presentar, con el debido respeto a la OPRED y a todos los colegas involucrados en ese proyecto. Yo conozco personas, conozco amigos que trabajan en ese proyecto, pero desde el inicio hemos tenido el intercambio de pareceres con respecto a los procedimientos constructivos y lo que se ha hecho en ese proyecto. Y la verdad es que ahora lo que nosotros estamos viendo es, como decía, muestras de todas esas cosas que nosotros hemos advertido. En el caso en específico de esa columna, lo que se pudo apreciar en el video, en esa columna y en otras columnas que también, como decía, han surgido videos en los últimos días, es que hay una, un, un serio, se ha comprometido seriamente lo que es la resistencia o la calidad del hormigón en el punto de unión entre el pilote y la columna. Para los que no son obviamente del área, vamos a tratar de hacer un esquema mental de qué es lo que nosotros estamos diciendo. Todos los proyectos de construcción, de edificaciones, de infraestructura en sentido general, tienen lo que se conoce como fundaciones, lo que nosotros como llamamos normalmente zapata. La zapata es un tipo de fundación, hay varios tipos. En el caso del proyecto del metro, ese viaducto, ese elevado, como se ve, ese parecería un puente elevado, que es por donde va a circular los vagones del metro, pues esa estructura tiene como fundación pilotes. Los pilotes son básicamente tubos que se introducen en la tierra en profundidades variables. Eso lo indica el estudio de suelo, eso lo indican los estudios de la calidad del suelo, y esos pilotes pueden ir desde 8, 10, 12, 15 hasta 20 metros de profundidad. A lo largo del trazado del metro, por las informaciones que tengo, hay diferentes profundidades, por lo mismo, porque es un proyecto que es bastante extenso, tiene varios kilómetros y obviamente la calidad del suelo a lo largo del recorrido va variando. Entonces, estos pilotes, que es básicamente una columna enterrada, esa es la imagen más parecida de un pilote, una columna enterrada. Esos pilotes se colocan hasta una profundidad donde las condiciones del suelo garantizan poder soportar la carga que se le va a colocar encima. Y cuando esos pilotes llegan a la superficie, se unen para dar soporte a lo que son las columnas o los pilares que soportan la estructura, que son básicamente todos esos elementos verticales que ustedes ven soportando el tablero de la estructura. Y luego arriba, obviamente, tenemos los elementos horizontales, que son las vigas del tablero, sobre las cuales se colocan los rieles y es por donde va a circular el metro. Esa es básicamente la configuración bastante simplificada de lo que sería la estructura de un proyecto tipo metro como este que estamos viendo. Entonces, ¿qué sucede? En el punto en específico donde se ha presentado el video, vemos como una persona literalmente está descascarando, desbaratando con las manos ese hormigón. Se supone que el hormigón utilizado en todas las estructuras del metro, en todos los elementos, debe ser un hormigón de alta resistencia, por lo menos 350 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ese debería ser la especificación del hormigón para todos esos elementos, porque son elementos muy importantes que van a recibir bastante carga. Se supone que son proyectos con una vida útil extendida, por lo menos 80, 100 años en teoría, y por eso se garantiza
que el hormigón, o se debería garantizar que el hormigón sea un hormigón de alta resistencia. Eso obviamente genera un mayor costo inicial de la construcción, pero garantiza la vida útil del proyecto. Entonces, partiendo de esa premisa, es imposible que una persona con las manos, imposible totalmente, que una persona con las manos pueda desbaratar ese hormigón. O sea, el hormigón que normalmente se utiliza en los proyectos es un hormigón 210, que es lo que nosotros conocemos comúnmente como hormigón industrial de construcción, 210, 240. Para los que saben y los que conocen el sector de la construcción y han visto proyectos, ese es un hormigón que luego de endurecido, hasta los equipos amarillos retroexcavadora de los grandes con martillo, cogen dificultad, cogen lucha, por decirlo coloquialmente, para desbaratarlo, porque es un hormigón de una muy buena resistencia. Entonces, eso lo que significa que si tenemos en este caso, deberíamos tener un hormigón 350, muchísimo más resistente todavía. Eso es imposible que una persona con las manos haga ese fenómeno que nosotros estuvimos viendo en ese video y en otros videos. Y no solamente eso, sino que se produce esa situación con el material, con el hormigón, en el punto de unión, lo que nosotros llamamos el cabezal, el punto de unión entre el pilote y la columna. Ese es uno de los puntos críticos sensibles de ese tipo de estructuras. ¿Por qué? Porque ese es el punto donde se recibe mayor carga, mayor estrés, mayor presión en los momentos de cualquier evento natural. Normalmente nosotros estamos afectados por huracanes en nuestro país, que al ser una estructura elevada, cuando vienen los vientos del huracán, ejercen una presión lateral. Pero ese no es el fenómeno más preocupante. El fenómeno más preocupante son los sismos, los movimientos telúricos. Cuando se mueve la tierra, esas cargas dinámicas, esas cargas del movimiento telúrico, del terremoto, directamente afectan la estructura en la fundación. O sea, las fundaciones son los elementos que están llamados a recibir y a resistir esas cargas de cualquier movimiento sísmico. Y esas cargas, indudablemente, por continuidad de la estructura, se transfieren al resto de los elementos, en este caso a las columnas. Entonces, el punto de transferencia de esas cargas, de esa presión que se somete a la estructura en un movimiento sísmico, es ese mismo punto donde nosotros estuvimos viendo en los videos que el hormigón se estaba desbaratando, el punto de unión entre los pilotes y las columnas. De ahí que nosotros inmediatamente hicimos la advertencia y dijimos que eso era algo muy grave, que es algo que debe revisarse. Esto no es en ningún momento un tema estético. Se trató en un momento determinado de decir que eso con un recubrimiento, con un pañete se podía resolver. Eso no son problemas de recubrimiento, eso no son problemas estéticos, son problemas estructurales. Se debe garantizar que en ese punto de unión el hormigón tiene la resistencia de diseño que necesita la estructura. Porque si no, lo que va a suceder es que en el momento en el que tenga que funcionar la estructura realmente, bajo un evento de diseño, bajo un sismo, pues obviamente el hormigón no va a funcionar, no va a resistir. Y todo ese punto va a quedar completamente comprometido y puede afectar seriamente la estabilidad de la estructura en ese tramo. Entonces, realmente la OPRED dio unas explicaciones. Se supone que están haciendo unos trabajos, pero yo creo que esto vendría a ser, por decirlo de alguna forma, la gota que derramó el vaso con respecto a todos los problemas que ha tenido esa estructura. Yo he hecho mucho hincapié a través de las redes y en los espacios donde he intervenido, de que obviamente hay temas que son estéticos, en todas las obras hay temas que son estéticos. Y a veces uno se burla en cierta medida porque obviamente no deberían suceder en una obra bien manejada, bien controlada,
con una dirección y una supervisión adecuada no deberían suceder, pero son cosas que pasan. Realmente en el sector de la construcción, muchas veces por el mismo nivel de la mano de obra que nosotros manejamos, pues suceden situaciones. Eso es una cosa con respecto a temas estéticos, o sea, un pañete o un canto, lo que nosotros llamamos un filo, que no quede alineado. Esas son cosas estéticas. Cuando hablamos de elementos estructurales, cuando hablamos de problemas estructurales, ya ahí cambia la conversación. Esos son temas serios. Esos son temas serios porque esas son cosas que pueden muy probablemente comprometer, como decía, la integridad de la estructura en momentos críticos. Yo siempre le hago hincapié a la gente de que ningún edificio, ninguna estructura está diseñada para que falle en condiciones normales. O sea, nadie diseña ni nadie construye para que una casa o un edificio tengan problemas en condiciones normales. Todas esas estructuras se diseñan para eventos críticos, un huracán, un sismo. Esos son los momentos donde usted está dentro de su edificación y usted confía que la edificación tiene la capacidad de resistir ese momento crítico. Pero para nosotros llegar a tener esa confianza, se tienen que haber ejecutado los procesos de construcción con el debido rigor. Entonces, si nosotros ahora, en una obra que ni siquiera ha empezado su funcionamiento, yo hago mucho hincapié con eso. Esta es una obra que está pasando por una serie de cuestionamientos y ni siquiera ha empezado a funcionar. Ahora es que se están haciendo pruebas de carga dinámica con los trenes que le están colocando para circular encima. Por eso no es una obra que está en funcionamiento. Esa es una obra que el día de mañana va a estar recibiendo diariamente, todos los días, todas las semanas, todos los meses, va a estar recibiendo constantemente vagones cargados de personas, 200, 300, 500, 600 personas, encima de vagones completamente cargados, moviéndose sobre rieles, esos rieles transmitiendo vibraciones a la viga, esa viga transmitiendo vibraciones a las columnas y las columnas a las fundaciones. Y ese hormigón, si no tiene la calidad apropiada, va a empezar a presentar desprendimientos y va a empezar a presentar fisuras. Entonces, este es el momento de nosotros evaluar certeramente si ese trabajo tiene las condiciones para ponerlo en funcionamiento. No después, no cuando suceda una eventualidad. Es ahora que eso tiene que evaluarse. Y nosotros hemos hecho el llamado en varias ocasiones por diferentes vías, incluyendo también otros profesionales, obviamente, que lo han estado diciendo. Y la respuesta siempre de las autoridades es, bueno, sí, se va a evaluar y se va a corregir. Todas las respuestas son a futuro. Sí, se va a corregir. ¿Cuándo? El próximo mes. O sea, es difícil uno creer que una obra de 5, 6, 7 kilómetros que va para 4 años de construcción, todos los problemas que tiene en su trazado se va a resolver en cuestión de un mes. Eso es difícil en condiciones normales. Para cualquiera que trabaje en construcción sabe que eso es una tarea titánica. Y visto el ritmo de avance de los trabajos de ese proyecto, que han dejado mucho que desear, pues es realmente inverosímil. Entonces yo, lo que de forma personal externo es que muchas veces eso es una salida del paso, eso es una excusa que se ha dado, pero la verdad es que el tiempo sigue pasando. Hay una fecha ahora comprometida por el señor presidente para febrero 2026, creo que es la quinta fecha que se ha dado para ese proyecto. Y mi parecer es que ese proyecto lo van a poner operativo por encima de quien sea y no importa lo que pase. Y esa es mi mayor preocupación. Entonces, Excelente. básicamente, esa sería a grandes rasgos, ¿verdad?, la respuesta a esa pregunta. Como le decía, hay otras situaciones. Ese proyecto, yo de hecho pasé ahora, en estos días grabé un video, iba con un acompañante en el vehículo que grabamos un video. Todo el que pasa por ese proyecto ve filtraciones por todos lados. Todo el que pasa por ese proyecto ve hasta varillas expuestas. Eso
en términos de construcción, es una de las peores muestras de calidad en un proyecto. O sea, cuando el acero te queda expuesto, ese es un acero que está completamente desprotegido, se compromete con las condiciones ambientales, no se garantiza la transmisión de carga y esfuerzos en ese elemento estructural. Entonces, realmente no es solamente una columna, es todo el conjunto de ese proyecto. Ese proyecto lo están empañetando, lo que nosotros llamamos recubrir con cemento, con pañete y pintando completo. Eso no se hace con elementos de ese tipo de estructuras. Ese tipo de estructuras se dejan en hormigón visto, que es un hormigón que se construye y se deja en las mismas condiciones del vaciado, porque esa es una superficie mucho más resistente a la intemperie. Entonces ahora nosotros estamos recubriendo con pañete. El día de mañana todo el que pase y le dé un golpe a una de esas columnas, a uno de esos cantos, lo va a romper, como ya estamos viendo los videos. Y eso es lo que sucede cuando no se hacen los procedimientos de construcción de forma adecuada. ¿Qué vamos a hacer dentro de un año? Vamos a pintar toda la línea del metro otra vez cuando esa pintura empiece a deteriorarse. O sea, realmente, a mí lo que más me preocupa es que se ha enfocado las soluciones en tratar de tapar los problemas y no realmente en resolver la razón o la raíz de los problemas. Excelente, excelente, José. Tengo unas cuantas personas que ya están interesadas en, por ejemplo, voy a, en este mismo orden, está primero el viejo Ed y luego Nat. Pero antes de iniciar, yo quiero leer unas reglas que tengo acá para el buen desenvolvimiento y que sea de una manera específica lo más interactivo posible. Son 7 reglas que tengo que son muy fáciles, pero para que todos las sepan y la participación de uno no se alargue y el tiempo también no se extienda mucho, porque hoy es feriado y mañana hay trabajo, pero también yo quiero que todos participen en el tiempo justo cada uno. Vámonos con las 7 reglas entonces. La regla número 1 es todos pueden participar y solicitar micrófono. La número 2, al solicitar el micrófono deben levantar la mano y si el turno será asignado en el orden de la solicitud. No se permiten insultos ni ataques hacia ninguna persona en la sala. Violar esta norma puede ser motivo de expulsión del espacio. Esa es la número 3. Número 4. No hay límite de preguntas a exposiciones, salvo que se exceda, redunde o divague en su exposición. Esta parte es importante, porque si tenemos una hora de espacio, 40 minutos, 45, no se pueden tomar 10, 15 minutos y hay que ir al punto directo para que el invitado pueda responder y luego entonces más adelante tendrá participación esa persona. Regla número 5. Si hay muchas manos levantadas, la exposición se limita a 2 minutos por persona, a indicación del anfitrión o los anfitriones. Número 6. Una vez hayas participado, si existen más solicitudes, serás bajado, pero podrás solicitar el micrófono de nuevo. Ojo, esa parte es importante. Si esa persona terminó, se le quita el micrófono para darle participación a los demás. Ojo, esto no significa que esa persona no va a volver a hablar ni que se le quitó el micrófono para que no se defienda. No, no. Eso es para ir dando el turno y llevar el orden cronológico de las exposiciones. Esa es la regla número 6. Y la 7, al participar, si hace una pregunta, se te eliminará como hablante al terminar. La 7 va en composición con la 6. Entonces, dicho esto. Y yo quiero agregar, sí, Juan, si tú me permites, la 8 de forma personal. Sí. El tratamiento de mi parte, y espero que de parte de todos de este tema, es puramente técnico. Sí. O sea, esto no es un tema partidario, esto no es un tema de bandería política. Todo mi interés, y los que me conocen y los que me siguen y me han escuchado lo saben, que mi interés siempre ha sido manejar este tipo de temas desde un punto de vista técnico. Quien entienda otra cosa es su parecer y cada quien es libre, pero de nuestra parte siempre ha sido el criterio técnico de hablar de este tipo de cosas. Correcto, entonces vámonos con este mismo orden. Entonces, el viejo Ed, Nat, Daniel, SM, Santana, ingeniero y luego Eligio. Adelante. Buenas noches a todos. Juan Manuel, gracias. Ingeniero José, les reitero las gracias por participar y A ustedes. aclararnos y regalarnos de su tiempo.
Entonces, quiero ser muy cuidadoso con el tema. Un aporte a las reglas de Juan Manuel es que como el ingeniero está abierto a debatir, se le exhorta a cualquier persona que quiera que haga la salvedad, que es una pregunta o un debate, que es normal. Normalmente en los espacios Juan Manuel no se hace, pero hoy, a petición del invitado, está abierto. Solo se le pide a la persona el respeto a las personas y el respeto a la opinión del otro. O sea, que no estén de acuerdo no le da derecho a usted a descalificar lo que el otro diga, aunque usted la descalifique, pero respetémonos todos. Bueno, ya dicho esto, entonces vengo, porque quiero ser muy cuidadoso por el tema que usted dijo, ingeniero, del tema de la politización del Sí, tema. yo sé. Por mi experiencia, no en ingeniería, porque soy un desconocedor completo de ese tema, pero por los años que tengo mirando las opiniones y el tema de la politización con algunas obras, he aprendido a esperar. Hay dos ejemplos. Por ejemplo, el metro de Santo Domingo, el primero. O sea, yo recuerdo todo lo que se dijo y todo el mundo se fue en una. Y el más reciente es el tema de Punta Catalina, que se dijo muchísimas cosas por politiquería, al final resultó otra. Entonces yo voy a esperar con el tema, porque mi única intención es que quede bien. Entonces paso a la pregunta. Siendo cuidadoso y en el caso hipotético de que todo lo que se está diciendo con el tema de la infraestructura de ese tren, de ese metro, sea cierto, ¿qué posibilidades hay de que se pueda salvar todo? No, vamos a ver, Edward. En ingeniería todo tiene solución, o casi todo, ¿verdad? Depende en gran medida de los recursos que se quieran invertir. Lo que pasa es que en este caso estamos hablando de una obra pública. La idea debería ser que la inversión de recursos sea lo más eficiente posible. Entonces, si tú agarras y gastas dinero público en hacer algo y después tienes que volver a gastar dinero público en repararlo, yo creo que la administración de los recursos no está siendo muy eficiente, que digamos. Eso por un lado. Y por el otro lado, el representante de la OPRE en varias ocasiones ha mencionado algo que a mí me preocupa bastante, que él dice que a los contratistas le está sobrando dinero del presupuesto. Yo no sé si él está consciente de lo que él está diciendo, pero a mí me gustaría que él abundara un poco más en detalles sobre esa expresión. Porque usted decir que a un contratista le está sobrando dinero de un contrato que usted asignó casi grado a grado, porque no hubieron muchos procesos, ni se entendió muy claramente la forma de asignación de esas obras, yo creo que eso es algo preocupante. Entonces, de resolver, la mayoría de las cosas tienen solución. El tema es si hay la voluntad y el costo de esas soluciones. Muchísimas gracias, José. Perfecto, vámonos con Nat, y en este mismo orden, según lo voy nombrando, Nat, Daniel, Santana, Eligio y la ingeniera Frinet. Nat, bienvenida, amiga. Gracias, Juan. Buenas noches a todos. Buenas noches. Yo quiero hacer una pregunta solamente porque yo sí es verdad que estoy lejísimo del área, pero soy una ciudadana preocupada como todos los que estamos aquí. Mi pregunta es similar a la de Ed, pero va en otro sentido. Tomando en cuenta parte de lo que tú expusiste, José, vamos a imaginarnos un escenario ideal. Vamos a decir que mañana mismo a primera hora se comienza a reparar la situación. Se evalúan todas las columnas que tienen el mismo fallo y demás, con todos los elementos que tú mencionaste. Vamos a ponernos en esa posición y a imaginarnos ese escenario de que mañana mismo a primera hora comienzan a reparar eso. Excúsame que te interrumpa, Nat, que según la OPRE solamente era una columna, pero han seguido saliendo videos. Entonces, ahora mismo no sabemos cuántas son. Exacto, o sea, lo correcto es, entiendo yo, por un tema de sentido común y de lógica que no tiene que ver con carrera, ¿verdad? Entiendo que lo correcto ante esa situación es evaluar el nivel de daño
en general, no Correcto. enfocarse en la columna que se hizo famosa, ¿verdad? Correcto. Entonces, en ese mismo sentido, como te digo, vamos a poner el escenario ideal, perfecto, ¿verdad? Del mundo de los Teletubbies, que mañana a primera hora inicien a analizar todo lo que está mal para repararlo right now de una vez. En este caso muy, muy, muy hipotético o imaginario, ¿tú crees que la fecha que el presidente dio es una fecha que podría ser realista para que eso esté listo, ready, sin ninguno de los errores que se han planteado hasta ahora, incluyendo lo de la columna, que es lo más reciente? La respuesta corta, no. Esa es la más realista que yo puedo dar. O sea, en función de lo que se ha visto, en función, vamos a ver, lo primero es lo que tú mencionas, hacer una evaluación de cuál es la realidad de la obra, cuáles son las situaciones que tiene. Y luego de eso, hay que hacer un trabajo de ingeniería. Cada uno de esos problemas hay que diseñar una solución. Y eso no es con una varita mágica, eso se toma tiempo, hay que hacer estudios, hay que sacar testigos, hay inclusive que hacer muestreos de laboratorio que hasta algunos de ellos no se hacen en el país, hay que mandarlo fuera. Entonces, eso no se hace en 5 meses. Eso no se José, puede hacer. José, que los testigos no son los de un juicio, no son personas, ¿eh? Hay que aclarar eso. O sea, estamos hablando, ¿cuánto tiempo tenemos con el tema lamentablemente de lo que sucedió en Jet Set? Y todavía el informe final, en teoría, no se ha terminado. Y después que tú tienes, Precisamente, y tú exacto. O y sea, por después que tú tienes, eso pregunto. y después que tú tienes ese informe lo único que te dice es lo que está sucediendo. Tú tienes que diseñar la solución después de eso y luego ejecutarla. Entonces no es realista que eso se haga en 5 meses. Entonces, en ese sentido, la parte B de la pregunta, rapidito, para pasar a los demás. Imaginémonos entonces el escenario de la imagen que tú publicaste hace unos días, que es exacto el escenario de Destino Final que yo me imagino que no queremos ninguno que suceda. Esa imagen, escúchame que te interrumpa, Nat, esa imagen no necesariamente tiene que ser el destino, ¿eh? Es una imagen. Ok, eso quería preguntar, eso podría es una pasar. imagen de un proyecto en otro país que tuvo un problema similar al que tenía esa columna. Ok. Pero esa Entonces, no necesariamente tiene podría... que ser, no necesariamente tiene que ser la situación, pero ese es un escenario. Hay otros muchos escenarios que se pueden presentar que son igual de preocupantes. Sí, porque ahorita dicen que aquí estamos diciendo en el espacio de Juan Manuel de que van a haber 800 muertos en el metro. No, claro, no, aquí no estamos declarando eso, pero ahora considero que es importante visualizar lo que queremos y visualizar también lo que no queremos que podría pasar para establecer la magnitud de lo que estamos hablando aquí, porque para algunas personas parece que es una bobería. Exacto. Y tenemos un trauma reciente que a mucha gente como que no sé, tal vez se le olvidó, están disociando. Yo uso el término porque soy psicóloga. Hay gente que disocia, pero si eso tan chiquito y pendejo, entre comillas, pasó con el Jet Set, imagínate algo, como tú decías, yo lo que hago es que dimensiono en mi corto conocimiento la cantidad de gente promedio que pasa en el tren, pero también eso está encima básicamente de una autopista o de una carretera. Entonces, hay un efecto en cadena, hay viviendas cerca de eso también. Sí, claro. O sea, hay que multiplicar lo que pasó en el Jet Set casi por 8, por 10 de lo que podría pasar. Yo le di retweet en estos días en ese momento estábamos reunidos, estábamos conversando, a un tweet de mi socio Víctor Santana, que está presente aquí en esta sala, donde él le respondía a alguien y le decía que todas las preocupaciones y todas las llamadas de alerta en el Jet Set eran desproporcionadas y eran exageraciones y nadie le dio importancia hasta el día que sucedió la tragedia. Entonces, ese es el tipo de cosas que uno en teoría debe tratar de evitar. O sea, es muy difícil, es muy extraño el caso donde una estructura de un momento a otro presente una falla catastrófica como lo que sucedió en Jet Set. Ahora, las estructuras lo que sí hacen es que avisan y dan muestras de problemas, pero si no se le presta atención y no se aplican los correctivos del lugar,
Lamentablemente, las estructuras fallan y cuando fallan, normalmente generan muchas pérdidas, muchas vidas lamentablemente perdidas y más en tipo de estructura como esta que son de servicio público. O sea, una estructura, igual que como pasó con el techo del JETSE, no te dice cuándo va a suceder, simplemente falla. Y en este caso estamos hablando de una estructura que diariamente va a estar sometida la mayor parte del día a transportar personas. Entonces usted tiene que estar 100% seguro de que esa estructura es resistente para garantizar ese servicio. Si no, es una negligencia profesional, yo diría que de nivel criminal, porque eso es lo que uno está, en ese tipo de proyectos, esa es la responsabilidad que uno tiene que garantizar el uso y el servicio de esa estructura. Correctamente. Vamos a seguir con el orden entonces. Ya pasó Nati. Vámonos con Daniel, Víctor y luego Eligio. Y en ese mismo orden, Frinet y Giselle. Adelante, Daniel, hermano. Bienvenido. Gracias, hermano. Buenas noches a todos. Miren, como ingeniero yo me identifico 100% con todo lo expuesto por José López. Desgraciadamente, tenemos que llegar a la conclusión de que la construcción de esa línea del metro es una obra que está comprometida con la seguridad. Cuando usted tiene una obra de la magnitud de la cual estamos tratando, que presenta esas situaciones, tenemos que pensar que no solamente posiblemente haya aparecido en esa sola columna, pero si han aparecido más evidencias, yo creo que debe ser un tema altamente preocupante para el Estado. Y desgraciadamente aquí, este es un país que no tiene un régimen de consecuencias. Hay dos elementos que tengo que mencionar, que es la parte de ejecución y la parte de supervisión. Porque una obra de esta naturaleza, toda obra de ingeniería debe de tener un control de calidad. Señores, una obra como esta, que estamos hablando de elementos vaciados en sitio, se toman las probetas para la rotura del hormigón y saber que la resistencia del hormigón fue la resistencia de diseño. ¿Qué pasó? No se tomaron las probetas y se trabajó manga por hombro y vamos a darle para allá. O sea, lamentablemente creo que es un tema que hay que analizarlo. Es un tema que debe de buscarse el historial de las roturas de esas probetas, si se tomaron, para determinar quién tiene la culpa. Si tuvo la culpa la hormigonera. Y si tuvo la culpa la hormigonera cuando estuvo el resultado de la probeta, ¿qué pasó? ¿Por qué no se tomó el correctivo? ¿Y cuál era el correctivo para no comprometer la estructura? Hacer una demolición, tan sencillo como eso. Pero eso, desgraciadamente, no es conveniente porque queremos avanzar la obra, porque es un logro para el gobierno que le esté ejecutando. No estoy politizando el tema, pero estamos hablando de seguridad como ingenieros que somos. Entonces, en ese contexto, que la obra bajo un evento sísmico va a ser sometido a los esfuerzos pertinentes. Y si combinamos el paso de los vagones con la cantidad de personas conjuntamente en el mismo momento del evento sísmico, cuando las cargas están siendo transmitidas hacia abajo, señores, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener el colapso definitivamente de la estructura. Y después, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Los muertos los vamos a enterrar y el tema se va a olvidar y aquí no va a haber un régimen de consecuencias para que alguien pueda pagar. Tampoco le van a devolver la vida a las personas que murieron, ni los daños a las familias que sufrieron esas pérdidas. O sea, realmente es un tema muy lamentable y que el país debe de abocarse al establecimiento de un protocolo de supervisión, de control de calidad de las obras para evitar que estas cosas puedan estar pasando. Quería hacer ese aporte porque decir algo más, creo que José López fue claro
y contundente en todo lo que planteó. Juan, muchísimas gracias por la oportunidad. Siempre, Daniel, siempre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Sí, Gracias, Daniel. vámonos con el ingeniero Víctor Eligio y luego la ingeniera Frinet. Víctor, bienvenido, hermano. Adelante. Buenas noches. Buenas noches, Santana. Buenas Buenas noches. noches, Juan Manuel. Buenas noches, José. Buenas noches. Un saludo especial para el ingeniero Richard Peguero, que lo veo ahí en línea. Sí, el ingeniero, mentor y jefe de nosotros. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, hermano. Adelante. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Quería consultar con José a ver si él estaba de acuerdo en lo que yo sugeriría para esta situación. Y lo primero sería un estudio de vulnerabilidad y parar la obra hasta que salieran los resultados y saber cuáles eran las soluciones y cuáles eran los puntos más críticos que tenía la obra en este momento antes de seguir invirtiéndole. Eso por una parte. La otra parte es, aunque uno no quiera politizar el tema, siempre termina politizándose, porque muchas veces la premura parte de querer entregar la obra en un momento para mostrársela al pueblo, aunque esté como esté. Esa es mi pregunta. Y en esa parte ahí coincido plenamente con Santana. O sea, la ingeniera Frinet, que va a tomar la palabra ahora, puede dar más explicación, abundar más, porque trató el tema y es especialista en la parte de los estudios de vulnerabilidad, pero eso sería lo correcto. En un estudio de vulnerabilidad lo que hace es un diagnóstico de cuáles son las condiciones reales de una estructura y verifica que esa estructura realmente pueda cumplir con lo que fue diseñado. Entonces, entiendo que ese debería ser el punto de partida antes de hablar de cualquier intervención y seguir gastando dinero. Correctamente. Vámonos en el orden va Eligio y luego Frinet, José, para hacerlo en el orden. Eligio, Frinet y luego Richard. Eligio, adelante, hermano, bienvenido. Saludos, buenas. Muchas gracias, Juan Manuel y José López, por la invitación. Aquí elige. Sí, yo difiero del acercamiento a la situación que han planteado acá, con el respeto de los colegas que aquí han hablado con relación a sus puntos de vista. No sé si creo que es más práctico explicar por qué pienso diferente a cuestionar. No sé si ustedes lo permitirían, dado que yo no soy el invitado del espacio, y podría tomarme entre 3 o 4 minutos explicando por qué difiero del acercamiento o de la perspectiva que han mencionado en la sala. No, si ese tiempo sí, Eligio, lo que queremos es... De mi parte, yo estoy totalmente de acuerdo, Juan Manuel, porque yo tuve un intercambio de tweets con Eligio y vuelvo y reitero, de mi parte, el enfoque siempre ha sido técnico. Yo estoy totalmente de acuerdo, obviamente, a cualquier opinión diferente, siempre y cuando sea basado en un criterio técnico. O sea, pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo de que Eligio nos explique brevemente cuál es su parecer, porque puede que yo esté viendo algo desde un enfoque errado o un enfoque diferente. Entonces, a mí me gustaría escucharlo. No, claro que sí, Eligio. Bueno. Vamos a dar, lo que quiero, Eligio, es hacerte la salvedad, porque, por ejemplo, tengo luego de ti a la ingeniera Frinet, que es estructuralista, y enriquece el conversatorio. Entonces, entiendo que 3, 4, 5 minutos no hay problema. Bueno, qué bueno que Frinet va después de mí para que aclare cualquier punto que yo pueda dejar en el aire. En el caso particular, yo hablo acerca de la filosofía de diseño y de construcción, que es la parte que le corresponde al ingeniero. El ingeniero no es un científico puro, sino al contrario, lo que es un técnico que se apoya de la ciencia para lograr establecer edificaciones. En ese orden, en nuestra misión, nosotros, de toda la ciencia que utilizamos, aunque las personas creen que física, matemática y química, la que más utilizamos es la estadística, y los ingenieros trabajamos para prever las cosas que suelen pasar o que se espera que pasen.
En el caso particular de un proyecto como esa línea del metro, no se diseña para cada uno de los pilares de forma individual. Primero, porque en la condición en la que se hace, no hay la oportunidad de tú hacer un estudio de suelo en cada uno de los puntos de apoyo. Y en ese caso, lo que tú haces es que tú, en base al perfil geológico, en base a estimaciones geotécnicas, tú estimas lo que tú puedes conseguir dentro del terreno y en base a eso tú haces un diseño. Escúchame Cuando que te tú... interrumpa, Eligio. Se supone que un proyecto de esa magnitud debería tener un perfil estratigráfico, o sea, se supone que en la ubicación de cada eh, uno de eh, esos pilares se debió haber hecho un estudio de suelo. Y luego no. tú haces se supone que tú haces una proyección de toda la línea, pero cada punto de apoyo debió haberse estudiado. No, y te voy a explicar por qué. La fase de diseño no puede ejecutarse después, como en los proyectos normales que uno hace, que ya uno tiene delimitado lo que son los terrenos, ¿verdad? Como eso eran terrenos que muchos estaban ocupados, que había que expropiar, y antes de expropiar ya tú tienes que tener un presupuesto hecho y ya tú tienes que tener un diseño hecho, entonces no puedes tener el diseño estratigráfico de cada una de las locaciones puntuales. Entonces, ¿qué tú haces? Nosotros, los ingenieros, lo que hacemos es que trabajamos de la otra ciencia, que es la estadística. Es la ciencia que más utilizamos y entonces verificamos, bueno, ¿por dónde pasa esa línea? Esa línea se dirige desde el 9 hasta los Alcarrizos, cruza por dos cañadas, un arroyo, zona fanegosa, pantagosa, y tú tomas el peor de los escenarios posibles y tú diseñas en base al peor de los escenarios posibles. Cuando tú haces ese diseño, nosotros podemos estar 100% seguros de que esos pilotes barrenados, vaciados in situ, eso no es el requerimiento que dan la mayoría de esas columnas. Sin embargo, ese fue lo que se hizo porque se hizo diseñado para el peor de los casos que da el perfil geológico de la zona. Entonces, es lo primero. Dentro de eso, aparte de eso, nosotros los ingenieros trabajamos con factores de seguridad previendo las cosas que no podemos asegurar. Y cada uno de esos factores de seguridad verifican que uno tenga la previsión o que uno tenga el cuidado específico. En la normativa que se utiliza acá en la República Dominicana, que se utilizaba, porque gracias a Dios ya tenemos una normativa nueva propia en el país. Pero, por ejemplo, el ACI 316, que habla acerca de las constructuras de las estructuras de hormigón, y el 318, que habla acerca de los pilares, dice claramente, por ejemplo, qué tipo de márgenes de seguridad. Y, por ejemplo, en el caso particular del concreto, se habla de que se debe diseñar con un factor de seguridad de un 3%, de un 30%. O sea que si vamos a si utilizamos un concreto y el diseño dice que el concreto que debemos de utilizar es de 200 kilos, entonces nosotros debemos de utilizar en obra un concreto que el 30% sea equivalente a la resistencia de diseño. ¿Qué significa eso? Que en el caso particular de que suceda algo como lo que pasó, está previsto de que pase algo como lo que pasó y está dentro de las consideraciones. Eh, Eso es en el caso específico de que haya sido una falla en cuanto a la resistencia del hormigón. Eh, ¿Qué es lo que aparentemente sucedió? Lo que aparentemente sucedió, esa columna, no sé si ustedes conocen la ubicación real de la columna está frente a Termoenvases, ahí en el paso a desnivel que está cerca por el kilómetro 13 de la autopista Duarte, y esa columna que yo pude personalmente constatar la ubicación y aunque no pude o no toqué porque no se me permitió tocar o verificar lo que era
lo que era la estructura, pero puedo constatar de que aparentemente ese fue un vaciado que se hizo de recubrimiento totalmente estético. ¿Por qué lo digo? Esas columnas, parte de lo que lleva el diseño de esos pilotes barrenados es que deben de tener un cinto y ese cinto se coloca en las zonas que son de fragilidad. Una de las principales zonas de fragilidad es la parte de la conexión. Entonces, ¿qué sucede? En esa parte donde tú podías accesar directamente a lo que es el concreto y removerlo, no tenía ese cinto. El cinto estaba por debajo de ese lugar. ¿Qué significa eso? Que ya esa parte estaba, era un recubrimiento que se hizo por encima de la unión, porque no estaba por encima del cinto, que tenía acero y que el acero estaba en excedente por encima de la columna, por encima del anclaje. Sí, efectivamente, podía estar por encima del anclaje, podíamos tener ese acero, pero el anclaje no sucede en el lugar donde se visualiza que hay un déficit. Digamos que sí, vamos a seguir, ¿verdad? Hablando acerca de lo que es posible. Gracias a Dios, la falla que hubo dentro de lo que es el concreto, vemos que está en el eje que casualmente es, o en la dirección en la que casualmente están las líneas del metro. O sea, cuando tú tienes un empuje de un movimiento telúrico, que es lo que le agrega carga, porque sabemos que axialmente en dirección de la columna no hay oportunidad de que falle a compresión, ¿verdad? Tú calculando con un 30% del concreto, un 40% del acero. Sin embargo, en el momento uno podría decir, y si no disipa correctamente las cargas por el asunto de que hubo un inconveniente en la unión, vemos que en la dirección de los rieles del tren, eh, tú no tendrías esas circunstancias porque en ese sentido tú tienes un arriostramiento entre la estructura general de las edificaciones. Entonces, el empuje, si tú tienes un empuje en esa dirección, no tendrías o sea, no es que no tendrían ningún inconveniente, sino que estarían repartidas las cargas entre todas las columnas porque tendría un empuje en esas direcciones. En, en ese orden, ¿qué sucede? Dentro de la psicología del diseño, las estructuras, aparte de que sean seguras y que estén preparadas para las cargas de solicitud, las estructuras deben sentirse seguras, porque aunque yo particularmente, conociendo lo que conozco en la parte de diseño, en la parte de construcción y ejecución, aunque esté en un edificio y se esté moviendo y no sienta ningún peligro, por entender, o no sienta ningún temor por entender que está realizado por un profesional de la construcción bajo un sistema que es bien garantista de la seguridad. Sin embargo, eso no es el sentimiento de las personas que no tienen ese sentimiento. Y por eso las estructuras, aparte de eso, deben sentirse seguras. ¿Y qué sucede con eso? Hay vibraciones que no le afectan directamente a lo que es el desempeño estructural, sin embargo, y de flexiones, y sin embargo, uno diseña para que no existan y no se vean dentro de la obra porque pueden dar una sensación de inseguridad al usuario final. ¿Qué sucede? Cuando un grupo de profesionales de la ingeniería expresan de dudas, temores sobre ese tipo de estructura, a las personas que no tienen conocimiento y entendimiento, le dan mucho más inseguridad estos llamados a la atención cuando vienen de parte de profesionales de la ingeniería. Y por eso nosotros debemos, cuando hacemos eso, no puede ser igual que cualquier otro. Una gente puede decir, por ejemplo, como el que hizo el video, esto se está cayendo, esto se está desbaratando, pero para uno como profesional de la ingeniería, decir que se está desbaratando, uno debe tener las pruebas y los ejercicios específicos en la mano. ¿A qué me refiero? Se supone,
tal como dijo el compañero, el ingeniero que no veo, no recuerdo el nombre, se supone que en el proceso de construcción se utilizó hormigón industrial. Se supone que se hicieron las pruebas y los ensayos para verificar la calidad del hormigón que se pidió. Eso es lo que se supone. Si yo intuyo, asumo de que eso no se hizo, yo soy quien debo de hacer una prueba de cualquier tipo para determinar que eso no es como se supone que se debió hacer. Eligio, recuerda Eso el tiene... tiempo. Eligio, recuerda el tiempo, Recuerda el tiempo. Ok. Muchísimas gracias, que quizás me excedí, me No, excedí bastante, tranquilo, pero culmina. sí. Pero para resumir, la situación de esa columna y de otras columnas son situaciones que no son ideales. Es más, no es ni siquiera que no son ideales, son situaciones malas, hay problemas, denotan problemas de control de calidad, pero la proporción de la alarma que se está haciendo no es proporcional al problema que se está haciendo y es posible que la alarma sea tan o más dañina que el problema en sí mismo. De todo lo que puede pasar ahí, yo podría decir que me siento totalmente seguro de que todo lo que hay ahí puede solucionarse sin mayores inconvenientes, porque nada de lo que ha pasado ahí, en lo que es mi experiencia profesional y los estudios que tengo, nada que sea ni extraño, ni novedoso, ni particularmente siquiera importante dentro de lo que es el ámbito de la ingeniería. Era la opinión de por qué difiero con el comentario. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Eligio. Vámonos con la ingeniera Frinet. Ingeniera, bienvenida y perdón por el tiempo. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Muy bien, Todo bien, bienvenida. Buenas noches, Gracias, ingeniera. gracias por la oportunidad, de verdad que sí. Es bueno este tipo de espacio porque la gente está muy nerviosa y tiene razón en cierta forma porque, como dijo el ingeniero anterior, no le han dado las informaciones correctas en cierta forma. Lo primero, ingeniero, que me gustaría aclararle es que la ingeniería estructural no se trabaja básicamente con estadística. La parte más importante de la ingeniería estructural es la resistencia de materiales, la dinámica y la estática. Nosotros los ingenieros estructuralistas cuando diseñamos trabajamos con eso. Las estadísticas se utilizan, pero para proyectos cuando tú estás trabajando en términos de site plan, que no son proyectos para ejecutar. Me explico. Si usted va a realizar, por ejemplo, una idealización de lo que usted quiere, vamos a decir que usted quiere hacer el metro desde la Luperón hasta los Alcarrizos, usted hace un perfil estratigráfico, pero con sondeos cada 500 metros para tener una idea somera de lo que usted inicialmente va a proyectar. Cuando ya el proyecto se va a ejecutar, entonces, como dijo el ingeniero López, hay que hacer una estratigrafía de cada una de las pilas. Si fuera un proyecto de una magnitud que no sea de este tipo, porque obviamente usted diseña dependiendo la importancia, entonces sí, yo le pudiera decir a usted, se hace y se coge el peor, se simula el peor de los escenarios, pero cuando usted simula el peor de los escenarios, usted tiene dos situaciones, o usted se va por el lado de la seguridad, que es extrema, y usted entonces no trabaja con una factibilidad de un proyecto. Entonces, imagínese usted que todos los pilotes que hay ahí, usted coja la peor situación, que es un suelo, por ejemplo, licuefactable en una zona con las peores condiciones, y que diga que ese pilote hay que, para que trabaje por punta y por fuste, se le dé una longitud de 50 metros. Entonces usted, por estadística, va a hacer que 7.3 kilómetros, bueno, hay 700 metros que son de túnel, vamos a decir 5 kilómetros, usted va a hacer pilotes a 50 metros de profundidad porque usted está asumiendo que es la peor condición, entonces no sería factible el proyecto. Además de que necesariamente cuando usted hace un proyecto de esa magnitud, hay tres aspectos que usted toma en cuenta: la resistencia, obviamente, la economía y la estética.
Con respecto a lo que usted conversó sobre el tema de que no era una parte importante del hormigón, si usted se fija, la misma OPRED indicó que era un daño que representaba, ellos mismos lo dijeron en un comunicado, que era un daño que representaba y reconoció la poca o la baja integridad que tiene el hormigón. Entonces, no fue un caso aislado que era un pañete, un recubrimiento, porque los aceros estaban ahí. Y en el video, obviamente, como la persona no entendía qué era lo que estaba haciendo, él dejó de profundizar, pero obviamente el hormigón estaba contaminado. Con respecto a la probeta, no había forma que una probeta le indicara a usted que el hormigón estaba o no contaminado, porque pudo llegar a la obra el hormigón con la capacidad de compresión que decía, o que se había diseñado, 350 kilogramos, 210, lo que sea. Pero cuando se vertió el hormigón en el pilote, el proceso de vertir el hormigón en un pilote va desde abajo, bombea hacia arriba, entonces el hormigón se contamina y se deja de bombear hormigón cuando ya el hormigón está limpio. Y entonces en la interconexión, como dijo José, entre el pilote y la pila es la zona donde hay mayor debilidad, tanto a nivel de cargas como a nivel de que haya una relación suelo-estructura correcta y que las transferencias de esfuerzo sean adecuadas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú terminas de hacer el pilote, se hacen 3 pruebas. Las pruebas de PIT, que es de integridad, la prueba de Crosol, que es una prueba que se mide, una prueba magnética que se mide el impacto de las deformaciones y se mide con un registro sónico, y una prueba de carga. Entonces, inmediatamente se hizo ese pilote. Debieron, o me imagino que la supervisión que estuvo ahí, tuvo que haber hecho esas 3 pruebas. Y con esas 3 pruebas, sin lugar a dudas, no había forma de que ese pilote pudiera continuar el vaciado de la pila, porque iba a dar que el pilote estaba defectuoso. Entonces, vamos a tener 2 cosas. O la supervisión no hizo las pruebas, o la hicieron y no le dieron seguimiento. Eso es lo primero. Pero que el pilote, esa imagen, yo siempre, como yo soy educadora, yo soy profesora universitaria, que muchos lo saben aquí, a mí no me gusta alarmar. Y siempre, desde que comenzó el tema del metro, siempre lo he dicho, no, son temas estéticos, temas de pañete. Claro, a simple vista se ve mal. Ahora, ese video representa una alerta que se debe de tomar en cuenta, en el sentido de que ese hormigón en esa zona no se sabe hasta qué punto ha afectado. ¿Cómo se sabe? Sencillo. Lo que habían dicho todos ustedes, haciendo una prueba de vulnerabilidad. ¿Cuántos pilotos están así? Bueno, ya ahí entonces entraría la ingeniería forense técnico que se hace. Un estudio de vulnerabilidad, extrayendo testigos, analizando in situ, no lo que tenían los planos, lo que realmente hay, y a partir de ahí se toman decisiones. La solución que yo vi que publicó la OPRED, no sé hasta qué punto ellos van a rellenar con hormigón de alta resistencia, porque eso no es una solución hasta esa magnitud para decir, vamos a rellenar como si fuera que fuéramos a pañetar con un hormigón de alta resistencia. Lo primero es, Friné, que para rellenar tú tienes que retirar todo el hormigón comprometido. No, y tú tienes que saber hasta qué punto está comprometido en esa zona el hormigón. Otra cosa, cuando hablamos del sistema estructural que tiene el metro, es un tablero hiperestático con una sola línea de resistencia. Si nosotros tenemos una falla en una de las pilas, el tablero está unido por una losa de reparto en toda su longitud. Aunque ustedes ven vigas prefabricadas, que son vigas artesas, que están apoyadas, encima de esas vigas se ha vaciado una losa de reparto, y esa losa de reparto transfiere los esfuerzos. Al transferir los esfuerzos, si tenemos un asentamiento en una pila en los Alcarrizos, puede afectarse en una pila en la Luperón, por decir porque está amarrado. Y usted dirá, no, pero que no. Usted hace una transferencia de esfuerzo y esa losa, por la inercia que tiene, el espesor que tiene, transfiere las fuerzas y se utiliza como un diafragma rígido.
Eso es otro aspecto. Entonces no podemos decir que se prevé que un pilote vaya a fallar y que el sistema va con... No. Eso no es correcto en un diseño de un viaducto. Siempre se prevé que tú trabajas con excedente de carga, obviamente, porque uno trabaja con factores de seguridad. En geotecnia tú trabajas con un factor de seguridad de 2.5 a 3. Perfecto, ahí yo te entiendo. Ahora, en un hormigón, cuando tú calculaste que la resistencia era 350 kilogramos por centímetro cuadrado, la norma te dice que si tú te pasas por debajo un 35%, ya tú tienes que evaluar el diseño que tú hiciste. Eso lo dice la norma, eso no lo digo yo. Entonces, con respecto a la parte de que hasta qué punto se puede reparar, en ingeniería todo se puede solucionar. Por eso hay reforzamiento, pero los reforzamientos son adaptados solamente a la obra que tú evalúes. No es que porque yo en un edificio hice un reforzamiento con unos muros de cortante, otro edificio. No. Las soluciones son particulares, son únicas de cada una de las estructuras evaluadas. Entonces, ¿qué se podría hacer ahí? Como les digo, lo primero es realizar un estudio de vulnerabilidad, porque la solución que ellos aplicaron, a mi modo de ver, muy humildemente lo digo, fue una solución muy rápida, una solución que realmente es para tú decir, bueno, vamos a resolver algo rápido. Y en ese caso, lo primero que hay que determinar, hasta qué profundidad llegó esa contaminación de ese hormigón. Y eso no hay forma de saberlo viéndolo con los ojos de la cara, ni que una gente vaya, ni yo, por ejemplo, con la experiencia que tengo, que yo vaya y yo diga, sí, miren, vamos a rellenar con un hormigón de doble resistencia, o sí, no. Eso, obviamente, hay unos ensayos destructivo y no destructivo, que a partir de la configuración total del viaducto completo, no solamente de ese pilote, porque también no sabemos, ahora está la incertidumbre si hay otros pilotes comprometidos o otras pilas, otros elementos. Entonces, lo primero es que se hacen radiografías magnéticas para saber incluso la cantidad de acero, qué acero también está comprometido, porque hay muchos aceros ahí que están expuestos. Sí. Y después, entonces, se hace un reforzamiento por cada pila o por cada elemento estructural. O como dicen ingeniera, perdone que le interrumpa, mete el hormigón ciclópeo ahí. Sí, y otra cosa que también es importante, siempre se ha concentrado en una falla lateral sísmica. Esa no es la única. En ingeniería ferroviaria hay una carga, que es la carga del paso de tren, que también es lateral. Correcto. Y de frenado. Entonces, esas dos cargas en conjunto forman las cargas laterales. Obviamente, cuando nosotros diseñamos una estructura, nosotros trabajamos con dos tipos de falla, que es una falla dúctil y una falla frágil. La falla dúctil te va avisando, te va diciendo, te va dando señales. Generalmente, una estructura para carga muerta, o sea, para el peso de la gente, para el peso del tren, para el peso de los elementos, es muy difícil que falle. Ahora, una carga lateral, unas vibraciones como lo tiene el tren, pasando continuamente, sí pudieran afectar la integridad de la estructura, pero obviamente todo lo que yo estoy diciendo aquí es en términos científicos, técnicos. Yo me estoy basando en literatura y en lo que se hace, en lo que nosotros hacemos normalmente para analizar la situación de integridad de una estructura. Ese pilote, obviamente, tiene un daño importante que se debe de evaluar. Y no es verdad que si ese pilote falló, no tenemos la seguridad de que quizás otro no pueda fallar. Entonces, no trabajamos con estadística, trabajamos mucho con resistencia de materiales y nadie diseña. Si fuera así, cuando yo hago un diseño, nada más hiciera un solo sondeo. Yo no hago un solo sondeo. Y para ese tipo de estructuras, tú haces un sondeo por pila. Eso es específico, porque vuelvo y les digo, no estamos trabajando con una estructura que es simple, es una estructura donde se van a montar miles de personas, donde la van a usar miles de personas y se trabaja las estructuras dependiendo la gravedad y la importancia. Incluso los reglamentos te dicen obras esenciales, obras normales, obras especiales y tú le das el propio tratamiento.
Tú utilizas la estadística cuando tú estás trabajando con un site plan, vas a presentar un presupuesto, pero ya para ejecución tú tienes que tener específicamente la estratigrafía de cada pila, porque cada pila te puede dar asentamientos diferentes y en 7 kilómetros tú puedes tener una estratigrafía totalmente diferente, aunque quizá en ese caso no lo haya, pero se dan casos específicos y por eso se utiliza la geotecnia, la topografía y el seguimiento continuo para evitar asentamientos en cada una de esas pilas, porque tú estás trabajando con un tablero hiperestático. Muchísimas gracias, ingeniera. Eligio, José. Yo quiero, sí. dame aportar antes de que vaya a participar alguien más. A mí me preocupa, y corroborando con lo que dijo Friné, a mí me preocupa que el proyecto tiene empresas de supervisión importantes, reconocidas en el país. De hecho, trabajé en varias y conozco varias. A mí lo que me preocupa es que cuando, por ejemplo, la periodista Alicia Ortega hizo su programa, solicitó los informes de control de calidad a la OPRE y los informes estaban fechados del 2022 o 2023, no recuerdo ahora con exactitud. Y estamos hablando estamos en 2025, o sea, a mí me preocupa bastante que ese sea el histórico del récord de los controles de calidad cuando nos están presentando informes de hace 2 años, 3 años. Entonces, ¿qué ha pasado de allá para acá y por qué no se entregan esos informes? Correctamente. Eligio, antes de que tú empieces, tengo en espera ahí a Giselle, a Hernán y a Richard. Hazlo breve, hermano. Quiero darte participación para que tú no te me pongas guapo. 10 segundos, 10 segundos. 10 segundos, Sí, dale. sí, era solamente una réplica con relación a la excelente ponencia de la ingeniera Frinet. Cuando me refería a estadística, no me refería al tema del diseño individual, sino con relación a lo que es el código de diseño. Hay un gran margen dentro de la ciencia que nosotros lo solucionamos con una constante, nosotros lo solucionamos con un factor de seguridad y nosotros analizamos condiciones condiciones críticas, y son condiciones que son en base a elementos estadísticos. Nosotros no diseñamos para que una situación de carga en el que esté cruzando el tren a capacidad máxima tiemble la tierra en medio de un huracán. En ese orden es que hablaba del tema estadístico, no que la tierra saque uno aquí, saque uno allá, y yo creo que de aquí a allá va a ser la diferencia. Muchísimas gracias, y esa era la réplica con relación al tema de la estadística. Te entiendo, ya Gracias entendí. a ti, Eligio. Perfecto. Entonces vámonos con Giselle, Hernán y luego el ingeniero Holstenson. Giselle, bienvenida, amigo. Muchísimas gracias, amigo. Bueno, aquí está ustedes han visto el juego de que ¿cuál es el infiltrado? Yo soy la infiltrada de hoy. Porque yo solamente veo el humano en todo. Y nada más le quiero dejar algo. Tú sabes, Juan, que yo ya a las 8:30 estoy en pijama y con mentol puesto. Ya yo a las 9 estoy durmiendo. Que ya yo a las 5 estoy caminando. Pero quiero dejarle dicho algo a ustedes. Algo que yo creo que está pasando. Algo que es un sesgo, que la tenemos la mayoría de la gente, que es así como en español es como un asunto del precio del valor hundido, del precio del costo hundido, o sea, el costo hundido. Ya lo que yo invertí ahí, se dan las relaciones, coño, que yo tengo 10 años, 20 años en esta relación, ¿ya para qué? Es que ya le metimos tanto dinero, ¿ya para qué? Es que ya el gobierno tiene esta obra puesta para tal tiempo y ¿ya para qué? A veces a mí me queda la impresión de que no es falta de conocimiento y la ingeniera, me quito el sombrero, José, también. Gracias. Wow, gracias por iluminarnos tanto. A veces no es ni siquiera que no saben lo que ustedes saben. A veces No, Giselle, ese sesgo. escúchame que te interrumpa. Yo doy fe y testimonio de que ese proyecto tiene excelente profesional involucrado. Exacto, O sea, no es un tema de capital humano. Ahí hay exacto, personas que saben muy bien de todo lo que estamos exacto. hablando. Exacto. A mí me parece,
y es una simple especulación. Y es una vaina que ya yo tengo sueño y no me hagan mucho caso. Que es que se ha invertido tanto en la emoción, en el dinero, en la promesa, en tapar hoyo del mismo gobierno, en tantas cosas que decir, espérense, necesitaría que se haga una revisión ya de un ego más allá de una estructura física. Y eso era lo único que yo quería dejar, porque yo quería oírlo a ustedes. Gracias, Juan. Gracias a todos. Yo me voy a quedar aquí hasta el final, aunque me les duerma. Me les voy a dormir, ¿eh? Pero me voy a quedar hasta el final. Porque ustedes. Trata de no roncar, Giselle, para... Mira, mi amor, ya yo dejé eso, no me tiré al medio. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo nada más les quería dejar la parte humana, simplemente. Un abrazo. Gracias, Giselle. Gracias, igual. Vámonos con Hernán, Richard y luego nuestro amigo y maestro, el ingeniero Horstenson, que es un placer tenerlo por acá. Hernán. Buenas noches a todos. Juan Manuel, felicitarte por este espacio. Estoy muy feliz de que se diera este debate con tanta calidad. O sea, hay gente aquí muy competente como Frinet, José López, el profesor Alexander Holterston, que va a hablar después de mí, que ha estado involucrado en proyectos muy complejos. Que a esta hora está durmiendo, a esta hora está durmiendo, Hernán, y tengo el honor de tenerlo aquí. Lo tenemos un día aquí, feriado, sí. siéntete, siéntete afortunado. Un día feriado, tú tienes aquí al profesor Alexander Hutchinson. Pero también hay desarrolladores de proyectos de construcción exitosos, como Manuel Matos. Miren, sí, correcto. Yo me he resistido a criticar públicamente ese proyecto, porque los últimos años de mi vida, aunque yo soy ingeniero civil, no me dediqué mucho a la construcción, excepto experiencias muy breves de supervisión de proyectos, pero sí en los últimos años me dediqué al tema del estudio de la movilidad y la seguridad vial. Y yo sé lo importante que es un sistema de transporte masivo para nuestro país. La única salida a los problemas que tenemos de tapones, de muerte y lesionados por tránsito, contaminación, etcétera, es moverlo al transporte colectivo. Ahora hay cosas que no me han gustado. Yo creo que el manejo comunicacional de los PRE ha sido fatal. O sea, desde explicar... Escúchame que te interrumpo, Hernán. Totalmente de acuerdo. Ese ha sido el primer gran error, que no ha habido un canal y una estructura de comunicación, no de este, sino de todos los proyectos en sentido general de esta administración. Estoy de acuerdo. Totalmente. Yo escuché que los atrasos en ese proyecto fue porque democratizaron la contratación de contratistas. Y en ingeniería buscamos eficiencia, eficacia y seguridad, no democratizar la contratación de contratistas. Y la experiencia, pero además sumamente importante en ese tipo de proyectos, la experiencia. Totalmente. Pero además de eso, la columna que se volvió viral, la última que se volvió viral, caramba, taparla y custodiarla con policía. Yo hubiera sido el director de los PRE, invito a todo el mundo a ir ahí y explicar cualquier tipo de debilidad y cómo corregirla, pero no taparla y custodiarla con la policía. Ahora bien, yo lo que quisiera es que se den más foros como estos, donde se discutan las cosas, pero que las autoridades también sean totalmente transparentes. Porque yo estoy escuchando a la gente decir que no se va a montar, al menos en ese tramo del metro. Y repito, la única solución a los problemas que tenemos de desplazamiento de personas y mercancías es movernos al transporte colectivo. Esa es mi mayor preocupación y por eso me he resistido, a pesar de que tengo mis críticas, a hablar públicamente mal de ese proyecto. Incluso también porque sé, como dijo otro antes que yo, que hay empresas extranjeras ahí involucradas, coño, que uno no cree que van a pasar por alto como situaciones tan evidentes. No sé si me explico. A pesar de las explicaciones de José, de Frinet,
Hay que ver qué va a decir Alexander Holterson, pero me resisto a creer que hayan obviado cosas como tan importantes. Pero eso es lo que quería decir. Muchas gracias, Juan Manuel, y a todos los participantes de este debate. Gracias, Gracias a Hernán. ti, Hernán. Gracias, Hernán. Gracias a ti. Vámonos con el ingeniero Holstenson y luego Richard. Me parece que iba Richard primero, o bueno, vámonos con el ingeniero Holstenson y luego Richard. Si me confundí, perdón a los dos. Ingeniero y maestro, adelante, hermano. Sí, buenas noches, ¿me oyen? Sí, fuerte y Sí, lo claro. escuchamos, profesor. Buenas noches a todos, un placer estar con todos ustedes juntos. Tal y como hice y escribí en mis posts cuando José puso el tema original y él dijo también, así como Frinet, el problema es un poco más complicado de ahí, porque como bien dijeron ahora mismo, la transparencia es lo que inspira confianza en la ciudadanía. Entonces, nadie que se quiera un poquito, que tenga dos dedos de frente, quiere arriesgar su vida por más transporte público y colectivo que se necesita y lo necesitamos urgentemente, pero desde que tú tienes una duda de que pueda colapsar algo, el instinto de supervivencia siempre va a entrar. Ese está metido en el ADN del ser humano y todo el mundo se cuida para no perder su vida. Entonces, el Estado tiene que entender que ya la época de hace 50 años, 40 años, que no había internet, que no había redes, no le va a funcionar esa práctica de no voy a responder, no voy a hacer la transparencia, no voy a entregar los informes, no voy a entregar nada. Y lo único que va a conseguir es que nadie se monte. Entonces, por eso decía muy claro a la transparencia, y esa es la parte de transparencia hacia la ciudadanía. La otra parte de transparencia es a las empresas que han participado ahí, que están quedando muy mal paradas si no demuestran su calidad y profesionalidad con que han hecho ese trabajo. Porque también, como he dicho, un error pasa en cualquier momento, y más con un pilote que es un CFA, que es Continuous Flight Auger, que es vaciado, barrenado, después se le mete el concreto, se mete el canasto y todo lo demás, puede haberse quedado contaminado en un momento dado. Pero, tal y como dijo Frinet, antes de darle el visto bueno a ese piloto y seguir para arriba, había que hacer las pruebas de integridad, de que tú garantices que realmente todo el lodo que estaba ahí fue sacado y desplazado por el cemento o por el concreto que tú vaciaste a través de la barrera. La otra cosa importante es, y es bueno que lo tengamos en claro, es que la norma ASTO, el RFD para puentes, como en este caso, exige por lo menos un sondeo geotécnico en cada pila, obligatoriamente. Como para anteproyectos se entiende que se haga tal y como dijo Eligio, pero ya para las fines de ejecución, antes de hacer el barreno, tú tienes que hacer ese sondeo técnico. Primero para saber qué longitud vas a hacer y en dónde está el estrato resistente. Exacto. Porque esto es hecho a la medida. O sea, esto no es, yo comienzo a hacer pilote en una fábrica de metal y lo tengo ahí, sino que yo tengo que venir a mirar ese pilote. El sondeo me dio que está a 53 metros con 50 centímetros la capa de roca o el estrato resistente por fricción o lo que sea. En este caso, la parte de fricción no se usa casi nunca, por una razón muy sencilla. Tú tienes una cantidad de vibración por el tráfico del vagón repetitivo, alternante y torsionante. Entonces, eso te genera que si tú hiciste un diseño por fricción, porque no encontraste buena capacidad por la punta, tú vas a tener asentamientos diferenciales que pueden sobrepasar la capacidad de la tolerancia exigida verticalmente para los rieles que van. Entonces, tendrías unas reparaciones sumamente costosas. Para no extenderme, en la reparación de esto, yo he trabajado en muchas reparaciones, vamos a decir, críticas importantes, y esto amerita un diseño propiamente estructural del mismo. Inclusive hay que ver qué tanto llega de comprometida la sección, o sea, la contaminación del suelo en ese concreto, y proceder a utilizar materiales especiales, como son morteros no metálicos, epóxicos, que no contraen, y revestirlo después con la fibra de carbono correspondiente
una superficie por lo menos 1 metro para arriba, 1 metro para abajo. Obviamente eso hay que hacer su diseño estructural completo de cada una también de esas columnas dependiendo del daño que tenga. Todo es hecho a la medida. Aquí no hay nada que podamos decir, esta solución me la aplica a todito. Y lo último es que hay tiempo de arreglar de aquí a allá. Si se inicia mañana a hacer la evaluación, el análisis de vulnerabilidad, todas las inspecciones, todos los papeles que deben tener la supervisión de esto y los ingenieros, porque llamar a la compañía tal, ven acá, tú hiciste esa pila, dame la probeta, dame la foto, dame la bitácora fotográfica. A la supervisión, la cruza con esa. Y entonces tú haces tu análisis, vas a inspección y haces tu análisis de vulnerabilidad. Y de ahí va a salir lo que es. Porque que tiene que salir. Entonces, si no se hizo algo de ahí, bueno, ya no se hizo, pero tampoco quiere decir que nos tranquemos. Vamos a buscar la solución porque parece que somos ingenieros. Eso es todo. Buenas noches. Muchísimas gracias, profesor Hostinson. Vámonos con Richard. Richard, perdón por el tiempo, pero esto está demasiado bueno. Si es por mí, duramos hasta las 6 de la mañana, pero no podemos. Adelante, Richard, hermano. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. El problema mío no es el tiempo, el problema mío es que me ha pasado como a la orquesta que sale en el Festival de Merengue después que tocaba Pochi Familia y Johnny Ventura. Después que habló el ingeniero Frinet y habló el ingeniero Hutchinson, caramba, nada más hay que decir buenas noches. Concho, Richard, te dejaron la pista caliente. Richard, te dejaron sin tema. Pero claro, ya todo lo que se debía decir se dijo. Bueno, hablando ya en términos más generales, lo más preocupante de esa situación que tenemos con el metro no son los errores, no hay construcción donde no pase un error. Lo preocupante de eso es la forma que lo han manejado. El hermetismo por un lado y la aparente negligencia en buscar soluciones, porque realmente da vergüenza que sea un ciudadano común, un transeúnte, el que pase por del lado de una columna donde pasan decenas de ingenieros y técnicos que son capacitados todos los días y tenga que ser un transeúnte el que se dé cuenta que hay un pilar que tiene un hormigón con una intrusión de suelo en el momento que se hizo el vaciado. Él dice que es concreto porque unos ingenieros no sabe lo que está viendo, lo que está sacando lodo que quedó incluido cuando se hizo el vaciado. Caramba, y ahí pasan supervisores, y pasan contratistas, y pasan 10,000 personas con capacidad técnica y nadie lo vio. Lo vio a lo mejor un transeúnte cualquiera. Y eso... Ingeniero, y hay pilares de eso, hay pedestales de eso que tienen 2 y hasta 3 años de ejecutable. Sí. Entonces, eso es lo que causa más desconfianza, porque eso es una muestra, y uno lo que piensa, entonces, ¿qué pasa en el universo? ¿Cuántas veces está pasando eso y ni se han dado cuenta ellos y no ha salido a la luz porque no se ha dado cuenta un transeúnte? Y eso realmente es lo que es preocupante. Sabemos todos que hay profesionales y que hay empresas que son calificadas, conocemos que son calificadas, conocemos que tienen un buen background, pero corroborando con lo que dijo el ingeniero Hutchinson, ellas deben de dar la cara porque van a quedar muy mal. O sea, no se justifica. José López ha trabajado conmigo y él sabe, por ejemplo, que cuando a mí me tocaba supervisar construcciones y tenía ingenieros residentes, yo sé que a todo el mundo le pasa un error y vamos a resolverlo, pero no es posible que un ingeniero que se está el día entero en una obra, que está para eso, para ver los detalles, no vea algo que cualquier persona llega y en 15 minutos se da cuenta. Exactamente. Y en 15 minutos se da cuenta, no debe ser, ese es el mayor temor. Lo de los errores, sí, los errores a toditos no pasan. Hablando en el argot de la ingeniería, es una cucaracha. Exactamente. Después que se hace la evaluación, se ve cuál fue la extensión del daño, se toma el correctivo, si no es muy complicado, se aplica una resina epóxica, se aplica un mortero no metálico no contráctil, como dijo el ingeniero Hutchinson. Si es necesario hacer un revestimiento exterior con fibra de carbono, con placa de acero, con lo que sea, se hace, pero tiene que identificarse y tiene que evaluarse, y el temor es que aparentemente no se le está dando la importancia que eso tiene. Ingeniero Richard, sí. Como usted lo dejaron sin tema, los demás ingenieros dicen que el último mono se ahoga. La culpa es de Juan Manuel.
No. Entonces, míreme, no, relajando. Mire, quiero hacer una pregunta abierta para todos los profesionales del tema, porque a pesar de que el ingeniero José es el invitado esta noche, gracias a Dios han llegado muchos de ustedes que son brillantes en el Sí, tema. yo lo Bájale. agradezco. Este En el tema caso mío, bájale un poquito, si no te perjudica. este tema no es de José, este tema es del proyecto para la ciudadanía y del sector de la construcción. Amén. Entonces, como la idea de los espacios de Juan Manuel es educar a nosotros, los que no sabemos de un tema, entonces vengo con una pregunta y, como siempre digo, no politizándolo, porque ya ustedes hicieron un tema. Alguien dijo algo de que la OPRED no supo cómo manejar comunicacionalmente el tema. Entonces, lo que yo me pregunto, de todo lo que estamos hablando, veo que mucha gente le quieren echar la culpa al gobierno, o me imagino que tendrá un nivel de responsabilidad, pero esas empresas o compañías constructoras, contratistas, en el hipotético caso de que eso sea un disparate, que esperemos que no, porque hay un dinero invertido y el dinero es del Estado. Esas empresas no son responsables o no dan garantías del trabajo que hacen y tengan ellos que a sus costos resolver ese problema si se puede probar que fue negligencia de ellos. No, evidentemente sí, en un caso ideal, claro que sí. Quien hace un trabajo en ingeniería es el responsable de trabajo. La ingeniería no es como la abogacía. La abogacía es una profesión que tú tienes fines de medios. O sea, cuando a ti tú contratas un abogado para que te defienda porque te acusan de que tú te robaste algo, el abogado no puede garantizarte de que tú vas a salir liberado de ese cargo. El abogado, el compromiso debe hacer todo a su alcance para lograrlo, pero no está obligado a eso. Los ingenieros no. En el caso de la construcción, los ingenieros estamos obligados a entregar obras que cumplan con los requerimientos de nuestros clientes. Y en los contratos, Richard, sí. en los contratos, eso está, o sea, que existe claro. una garantía. Claro que sí, claro que sí, claro que sí que existe. Claro que sí que existe. De hecho, se incluyen en los contratos, se incluyen hasta pólizas, seguro y fianza de respaldo para toda esa responsabilidad. Una retención. No solamente la retención, tú tienes una retención de un 5, un 10, lo que sea, cada cosa. Pero cuando tú vas a entregar un proyecto, ya está terminado el proyecto, tú tienes que entregar una póliza de vicio oculto. Exactamente. Una que cubra al cliente sobre cualquier situación que pase en el trayecto y que tú como contratista no respondas. Exacto. Esa parte es importante, José, Richard, Holstenson, Frinet, Eligio, todos, de que se sepa, porque la población común no sabe las intríngulis de las negociaciones y la logística y el proceso para una obra per se. Y eso lo digo porque mucha gente dice, y me lo han preguntado aquí, que vengo con esas dos preguntas. Una es una pregunta que me hace Ángel Luis, que es de un acumulativo de agua, una acumulación de agua que hay en los pilotes, en las columnas. Y lo otro es, que me la hicieron también, ¿qué empresas constructoras o que están ejecutando o contratistas son las que están involucradas ahí? Y si ese bagaje, la población común, vía el libre acceso a la información, se puede saber que, por ejemplo, un abogado viva por ahí y vaya a usar frecuentemente el metro y diga, déjame ver qué constructora está ahí involucrada en esto, para si pasa algo. ¿Eso es posible? Bueno, yo no soy abogado. Yo no sé si una persona, en el caso de una infraestructura pública, en un colapso eventual, pueda legalmente querellarse directamente contra un contratista. No lo sé. Ahora, el Estado como propietario sí puede hacerlo. Exacto. El Estado como propietario sí puede hacerlo. Si me contrató a mí para que yo le hiciera una antena de telecomunicaciones, por ejemplo, para Indotel, y la antena a los 2 meses sin ninguna causa que sea una obra de Dios, como dicen, fuerza mayor. De fuerza mayor, se cae o falla, yo soy responsable. ¿Tú me entiendes? Ahora,
yo comenté en un principio que en el caso ideal, el problema es que ustedes saben lo que pasa en estos países como el nuestro con las obras de infraestructura pública, que nunca se ve el caso ideal. Entonces, muchas veces pasan cosas que no es que exoneran al contratista de responsabilidad, pero no es el único que termina teniendo la responsabilidad. Eso es correcto. Eso es correcto. Que no son responsabilidades exclusivas del contratista. Una deficiencia de la supervisión no excluye al contratista, pero el supervisor también tiene responsabilidad, porque cuando se hace un pilote y se va a hacer en un cabezal o se va a hacer la continuidad como se hizo en esto, que fue que se continuó el pilote con el pilar de la estructura para el viaducto. Cuando se va a armar cuando después de ese pilote, cuando se va a armar ese pilar y se va a encofrar y se va a verter el concreto, tiene que ser liberado por la supervisión. La supervisión tiene que verificar que ese pilote cumplió con todas las pruebas de integridad, las pruebas de carga y todo para que garantice la estructura. Qué bueno. Yo quiero brevemente. Discúlpame, Juan. Ajá, sí. Muchísimas gracias, Richard. Siempre. Entonces, creo que fue Hernán que hizo el comentario. Creo, no estoy seguro. Me corrigen, por favor. De la poca comunicación, el fallo en la comunicación que ha tenido el Estado en hablar los temas. Porque yo tengo entendido que no es el Estado, que lo está haciendo una obra del Estado, y si le dicen algo no tienen que defenderse, simplemente es corregir y averiguar, mira, ¿cómo está pasando esto? Mira, lo que yo te estoy pagando a ti. Óyeme, ¿qué es lo que sucede? Hay que ponerse en la piel, meterse en la naturaleza de un político. Y esto, digamos, lo voy a politizar, pero de forma neutra, porque yo no voy a decir que uno es mejor o peor que el otro. Todos los políticos son la misma cosa, por no decir M. Los políticos son alérgicos a decir que se equivocaron. Y son alérgicos a decir que si algo salió mal es por culpa. O que tienen alguna responsabilidad. De ahí su reacción natural a esconder las cosas. ¿Tú me entiendes? Esa es la única explicación. Y no son estos, son los que estaban y son los que van a venir también. Son todo. Eso está en la naturaleza del político. Y ese es uno de los principales problemas. Yo tengo aquí ya para finalizar, que ahí finalizo. Porque, por ejemplo, yo le voy a poner un caso, es diferente, porque a mí me ha pasado como contratista. Se ha cometido un error en una construcción. Hubo un pilar que no dio el concreto, o lo que sea, o perdió la alineación, o perdió la verticalidad, lo que sea. Cuando el dueño llega en una obra privada, al dueño lo que me dice, óyeme, rómpeme esa jodida columna y llámela de nuevo. Exactamente. Rómpeme esa columna y llámela de nuevo, a tu costo. Y si tú vuelves no hay que hablar más nada. Pero los políticos son alérgicos a eso, porque el político no quiere ver la imagen de tener una comezola o un equipo con compresores demoliendo una cosa en la autopista Duarte a las 7 de la mañana cuando hay 12,000 gente metida en un tapón. Por cierto, que valga la acotación, en ese proyecto ya ha pasado. Ya demolieron ya pasó vigas y columnas en ese proyecto. Sí, entonces, correcto. ese es el problema. Pero lo que hay que hacer, ya lo han dicho la ingeniera Frenet, lo ha dicho el ingeniero Jorge, ¿no? Es cerrar los ojos, porque al palo dado ya ni Dios lo quita, lo que hay que echar para adelante. Debiera ser la actitud. Vamos a hacer las investigaciones correspondientes, el estudio de vulnerabilidad, pilar por pilar. Por lo menos se empieza primero con una inspección visual para ver cuáles son los puntos más críticos y se va empezando evaluando con eso para ir dándole solución a esos casos más rápidamente, que sean los más críticos, y luego seguir con los demás. Esa es la solución lógica. Hay que ver si la toman. Exactamente. Quiero, antes de finalizar, y la parte legal, que aprovechando que tengo aquí al amigo Alfredo Bueno, y luego ya entonces cierro con una reflexión final de José, pero quiero, bueno, se bajó, ya no está como speaker, no está como hablante. Ahora sí, déjame ver. Alfredo, si me escuchas, estás como hablante. ¿Aló? Hola. ¿Me escuchas, Alfredo? Parece que tiene un temita técnico ahí con la comunicación. Alfredo, si me escuchas, está desmuteado tu micrófono. Ahora sí. Hola.
Parece que tiene un tema de comunicación, Alfredo. Sí, él parece que no te escucha. Sí, Él me parece como oyente a mí. Sí, a mí me parece como hablante, me parece como hablante, pero bueno, tenía la participación, quería tener la participación de Alfredo, porque Alfredo es abogado y sería muy interesante conocer la parte legal de esa pregunta que yo hice, pero bueno, más adelante entonces aquí en el TL también la tendremos. José, una reflexión final. Aquí está Alfredo, vamos a ver. Perdona, José. Tranquilo, no hay problema. Cerramos con Alfredo y luego voy contigo. Alfredo, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, fuerte y claro, hermano. Bienvenido, adelante. Perfecto. Bueno, buenas noches y gracias por el espacio. Aquí está con los cuasi colegas, pues yo tuve un semestre de ingeniería en la UAS. Pero perdimos un buen ingeniero, pero ganamos un buen abogado. Exactamente. Bueno, yo tengo una duda. Primero, efectivamente, como hablaron, esos contratos imagino que están activos todavía, por lo menos la mayoría, y efectivamente están las pólizas o garantías de vicio oculto. Ahí no debería haber un gran tema para que el Estado recupere, consiga indemnizaciones o consiga reparaciones a costo de los contratistas. Yo hacía la pregunta, primero, si se sabía, ¿cuáles son los contratistas que están teniendo problemas? Si son algunos, si son algunos específicos y quizás son todos. Yo sé que ellos hicieron, como alguien mencionó, ellos hicieron una distribución quizá un poco compleja para el tema de la participación. Supuestamente se dice que hay más de 30 contratistas en el proyecto. Cuando uno trata de averiguar, hay algunos que son muy visibles porque uno los conoce del sector y las maquinarias están identificadas, pero realmente una lista per se propiamente de todos, yo personalmente no la he visto. Sé que se menciona que son más de 30. Escúchame, Alfredo y José, para poner un puntito, que eso es un error garrafal. Yo me imagino una reunión de coordinación con esos 30 contratistas juntos. Yo pienso lo mismo. Es un par de demonios. Eso tuvo su razón, me imagino, como dijeron, en el tema de la participación. Yo no lo veo imposible, si es más complejo, me imagino. Sí, pero a ese nivel, con ese tipo de obra, de esa demanda especializada de experiencia y con las condiciones particulares, eso no lo puede hacer todo el mundo. Eso no son todos los contratistas que están capacitados ni tienen el equipamiento apropiado para ejecutar esas obras. Claro. Bueno, eso debieron efectivamente, pero lo primero es que ellos deberían ahora como delimitar quién es que tiene el problema. Por el tema de transparencia que ya mencionaban. Pero yo tengo otra pregunta ya desde el punto de vista técnico, luego de escuchar las explicaciones, tenía rato ahí escuchando. Ese tipo de errores, ¿verdad? Que se menciona que es un lodo aparentemente, que está en la columna que vimos, el pilote que vimos que se desarmaba con las manos. Ese tipo de errores es un asunto que es simplemente un error que puede pasar en el proceso constructivo. O sea, me refiero a un error. Calculé un poquito mal, el concreto, con lo que iba a rellenar me salió un poquito mal, o puede ser atribuible a algo como puse los materiales más baratos para ahorrarme costos. O sea, pudiera ir por ahí, o es un error, digamos, razonable en el tipo de obra. Mira, bueno, contesta, José. Bueno, básicamente, en este caso en específico, puede ser una combinación entre desconocimiento del procedimiento constructivo y también cierta viveza, como uno dice, en la ejecución. Se supone que cuando esos pilotes tú los vacías, como bien explicaron varias intervenciones, el procedimiento es muy rápido. Yo voy a tratar de hacerlo lo más corto posible. Se hace una perforación en el suelo de la profundidad que esté diseñada. Eso lo hace una máquina, se hace la perforación, se introduce un tubo metálico, que es una camisa. Cuando se está introduciendo ese tubo, normalmente hay desprendimiento de material, del lodo, de la misma excavación, de la misma perforación, perdón, que queda dentro del tubo. A veces inclusive hasta un poco de agua que haya subterránea se queda dentro del tubo. Luego viene la grúa, mete el canasto de acero, el armado de acero que se hace afuera dentro de ese tubo metálico. Y de último viene el hormigonado, que básicamente la bomba de hormigón mete la manguera dentro de ese tubo metálico con el acero y empieza a llenar ese pilote.
Se supone que ese es un proceso que tiene que seguirse, un procedimiento que tiene que seguirse, garantizando primero que todo el pilote, todo el tubo metálico quede completamente lleno para que no haya ninguna burbuja de aire adentro, no haya ninguna suciedad de la misma tierra que haya quedado adentro, el agua. Y eso se garantiza bombeando hormigón. O sea, cuando tú subes el hormigón, cuando tú lo bombeas de abajo hacia arriba, llega al punto donde arriba se rebosa. Imagínense un vaso de refresco que ustedes están llenando. Si tú llenas ese vaso de refresco muy rápido, ¿qué va a pasar? Que arriba te suben la burbuja. Pero eso no es refresco, eso es burbuja. Tú tienes que seguir vaciando, tiene que rebosarse, tiene que botarse toda esa burbuja hasta que tú quedes solamente con el refresco, o en este caso con el hormigón. ¿Qué pasa? Que si tú no tienes un control apropiado en la obra, en el momento en el que tú ves la burbuja arriba, tú paras de vaciar. Y ahí tú te ahorras 2, 3, 4 camiones de hormigón que tal vez debieron haberse vaciado para garantizar efectivamente que quedó todo completamente lleno de hormigón. Entonces la pregunta es, si eso fue lo que sucedió en este caso, ¿quién se benefició de ese hormigón de menos que se vació en ese procedimiento constructivo? Porque ahora eso es lo que está generando el problema que estamos viendo. Perfecto. Agradecer a todos los que participaron en este espacio. No quiero dejar a ningún nombre de los que participaron, a Giselle, lógicamente a mi invitado, a José López, al ingeniero Horstinson, al maestro Horstinson, a la ingeniera Frinet, a la maestra Frinet, que a ella no le gusta que yo diga esto, pero voy a tenerme aquí. Yo considero, hay muchos ingenieros estructuralistas muy buenos, pero yo digo que mi favorita y la mejor ingeniera estructuralista de República Dominicana y los confines del Caribe y la botellita de sangre es la ingeniera Frinet. Yo sé que a ella no le gusta que yo diga eso. Apúntame ahí. Yo sé que a ella no le gusta que yo diga eso. Yo sé por qué José se ríe, pero es una dura. Corroboro con esta parte. Frinet realmente es una estrella en todos los temas de ingeniería, y en ingeniería estructural hay que quitarse el sombrero ante las explicaciones de ella. No, es una montra con todo y pantano. Mira, le di la palabra. Vamos a ver, ingeniera Frinet, ¿qué usted tiene que decir? ¿Me escucha, Frinet? No, que ustedes me quieren mucho, eso es lo que pasa. Aquí hay muchos, ustedes me quieren demasiado, y aquí hay muchos profesionales muy buenos, pero yo agradezco las deferencias y las opiniones que ustedes tienen de mí, y para eso estamos. Yo estoy aquí para cualquier cosa que ustedes necesiten. De verdad, muchísimas gracias. Usted sabe el aprecio que yo le tengo a título personal. Yo lo sé, igual, no, y a título personal, tú eres mi amigo, tú eres una de las personas que yo he conocido en estas redes que puedo considerar mi amigo, de verdad que sí. Mi aprecio y mi cariño para ti. Muchísimas gracias, Frinet. Y gracias al ingeniero Hortenson, a Frinet, a José López, a Richard, a Hernán, al viejo Ed, a Eligio, a todos. Yo quiero llamar a la calma también, pero quiero dejar en claro que este espacio fue hecho netamente por técnicos, para llevar tranquilidad y que se sepa al dedillo lo que está pasando con las obras. Y no quiero dejar sin mencionar que nosotros, los ingenieros de la construcción, los ingenieros del sector construcción, vamos a estar siempre vigilantes, pero lo vamos a hacer con un criterio responsable y veedores, así como se han hecho con otros eventos que han pasado. Ustedes se fijan con el suceso del Jet Set, no hubo nada de un sector específico, de un grupo de ingenieros, de un gremio, de un conglomerado de ingenieros diciendo esto. Se esperó el estudio, el análisis forense técnico que se hizo y se emitieron las opiniones correspondientes. O sea, nosotros estamos llamados a aclarar las cosas, a dar el punto de vista técnico, pero también a que la gente entienda, la población en general, que nosotros somos como los médicos. Nosotros creamos, pero también destruimos. Una reflexión final y una despedida, José, y nuevamente te agradezco y te felicito por este tremendo espacio, hermano. Gracias a ti, Juan Manuel, gracias a Edward y a todos los participantes. Realmente me sorprendieron, no me imaginé que iba a tener tanta acogida el tema. Yo básicamente corroboro con lo que tú dices, Juan Manuel. O sea, yo creo que lo más importante, primero, como ciudadanos todos, y segundo, en este caso en específico, como profesionales del sector de la construcción, lo más importante es nosotros mantener la vigilancia, la veeduría sobre las inversiones del Estado, en este caso sobre los proyectos
que se ejecutan. O sea, cuando uno hace un llamado, uno no hace un llamado con la intención de que las cosas salgan mal. Todo lo contrario, la idea es que se mejore, que se eficientice el uso de los recursos. A nadie, y lo digo con toda honestidad, nadie puede ser tan mezquino que desee que el dinero del Estado, que es el dinero de todos nosotros, se dilapide y se malgaste en obras que el día de mañana pueden ser hasta un riesgo público. Entonces, de ahí es que parte la intención. Yo siempre digo que si las personas que tienen conocimiento y tienen la intención de aportar no opinan, uno le deja la cancha libre a la gente que lo que quiere es desinformar. Entonces, ese es el objetivo fundamental. Yo soy el primero que siempre trato de expresar las opiniones con nombre y apellido en todas mis redes y estoy abierto a cualquiera que quiera debatir o conversar sobre los temas desde el punto de vista técnico. O sea, lo único que uno quiere es que las cosas se hagan lo mejor posible. Ojalá las autoridades tomen las recomendaciones. Como ustedes dijeron, lo más que hay es profesionales calificados que pueden ayudar en este tipo de casos, pero que se dejen ayudar. Al final, a todo lo que nos interese, que las cosas salgan bien. Eso es correcto, eso es correcto. Nuevamente recordarles, y quiero hacer una recomendación y una invitación para este viernes. Este viernes tengo un espacio especial porque va a estar aquí el encargado de Relaciones Públicas del equipo Tigres del Licey, de los 24 veces campeones, hablando de lo que trae Tigres del Licey en la temporada del Lidón 25-26. Ese va a ser uno de varios espacios que ya hemos hecho. Hicimos uno con Águilas y Gigantes. Viene el Licey el viernes y pronto vendrán Escogido, Estrellas y Toros en el espacio de Juan Manuel. Agradecido de todos, muchas bendiciones y vamos a hacer esto más seguido, colegas, porque de verdad que quedó muy bueno. Eso es verdad. Gracias a todos. Pasen buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, José. Pasen buenas noches todos. Gracias. Igual, cuídense mucho. Chao, Buenas chao. noches. Bye.